En los próximos días, por designación de Dios, digo yo, voy a estar ministrando la palabra del Señor. Tengo 2 domingos corridos, luego es interrumpido, no sé si es 1 o 2. Y luego predico otra vez. Entonces, lo que he hecho es que voy a compartir con ustedes una serie que el Señor me dio hace un tiempo y quiero traerla a la iglesia, porque sé que va a ser de gran bendición para ustedes, primero como cuerpo, pero también como persona. Y la serie se titula Sigue al hombre del cántaro. Sigue al hombre del cántaro. La primera parte se titula Los cambios de Dios. ¿Ok? Mantenga ese título en su mente, porque vamos a hablar específicamente sobre ese hombre. ¿Quién es ese hombre? ¿Hacia dónde ese hombre llevaba a los discípulos? ¿Y cuál es el propósito de Dios en seguir a ese hombre? Voy a hablar en Lucas, basado en Lucas capítulo 22, versos 7 y 12. 7 y 12. Los que no leen de la pizarra, pues leen de sus Biblias, leen de su teléfono. Entonces vamos a ir a las escrituras, porque ustedes saben que como yo no soy predicador, pues me gusta más enseñar y leer de la escritura. ¿Está bien? ¿Está bien? Dígame que sí, porque si no le llamo a los músicos y rompemos aquí con un corito de aquello de chacho, en los tiempos de all right. En Lucas capítulo 22, verso 7 dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y los discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decidle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Padre, gracias por esta palabra. Te pido que en este día, Señor, te glorifiques, oh Dios, en lo que respecta a lo que vamos a hacer, Dios. Que pienses por mi mente, como dice nuestro obispo, que hables por mi boca, que ames con mi corazón, Señor. Que esta palabra sea depositada en nuestro ser, oh Dios, para edificación y gloria tuya, Señor. Es interesante que en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua, que conmemoraba cómo Dios preservó la vida y la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Aquí vemos una enseñanza trascendental desde aquel tiempo hasta desde aquellos hombres hasta nosotros. Y yendo a la escritura, en el verso 8 del pasaje que leímos, notamos que Jesús envía a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan eran sus íntimos. Eran líderes de visión. Y poderoso, porque en la casa del Señor, en la obra del Señor, a la gente que Dios va a usar son aquellos líderes que tienen la visión clara, que entienden cuál es el propósito y la intención de Dios para su iglesia.
Y a aquellos líderes se le dice: id y preparad. Porque aquellos líderes estaban listos para ir y para preparar. Hay dos palabras claves aquí. Y hay hasta una tercera. En Mateo capítulo 28. Él dice él habla de hacer, de ir, de hacer y de enseñar. Ahora bien, el Señor le había dado la orden para que fueran, pero no les había dicho dónde. Lo que tenían que hacer, pero no les había dicho dónde. Así que los discípulos, como muchos de nosotros, le preguntan: Señor, ¿dónde? Tenemos la instrucción, pero necesitamos saber dónde. Y dice el verso 10. ¿Tengo hasta qué hora? Hasta las 1:30. Es que allí dice que me queda 1:50. Miren para atrás, miren. Me queda 1:50. O no, es que pasé 1:51. Ok. Como le dije a los hermanos allá en Honduras, cuando me falten 15 minutos, le dije, en la conferencia que di, le dije: levante todo el mundo las manos. Y cuando me faltaban 15, y cuando le faltaban 15 a Milton, todo el mundo hizo, pero Milton no entendió. Y a los 10 minutos le hacían a Milton, y a los 5, Milton ya. Y Milton terminó a tiempo. Gloria al Señor. Bueno, así que ellos le dijeron: ¿dónde? Y Jesús en el verso 10 le dice, escuche bien, porque esto sí es trascendental: le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Ahora la pregunta es: ¿por qué un hombre? Si usted entendiera la cultura de aquella gente, entendería la pregunta de estos discípulos: ¿por qué un hombre? Si en la antigüedad los que cargaban agua en cántaro eran las mujeres. Y yo, si hubiese sido uno de los discípulos, le hubiese dicho al Señor: oye, no nos metas en estos líos. ¿Cómo que un hombre con un cántaro de agua? ¿Dónde en la historia vemos a un hombre con un cántaro de agua? Y es interesante que yo aprendí de un mentor. En una ocasión me dijo: Raúl, el Dios que no cambia, cambia. Evelyn, me frisé, me congelé. ¿Cómo que el Dios que no cambia, cambia? Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, le dije yo, la Biblia dice: en Él no hay mudanza ni sombra de variación, papito. Tú sabes, uno que a veces se da la cosa esa de... Sí, porque Santiago capítulo 1 verso 17 dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que sucede, iglesia, es que los cambios producidos por Dios son por causa del hombre. Y que cuando Dios, en la intención divina, Dios quiere cumplir su propósito, Él va a cambiar lo que tenga que cambiar para cumplir su propósito divino en nosotros. Y la enseñanza para aquellos discípulos, que es enseñanza para nosotros hoy, iglesia, es que cuando se rompen los patrones y las tradiciones, es indicio de nuevas oportunidades. Escucha, cuando Dios te pone nuevas oportunidades, Dios tiene que romper las tradiciones en tu vida.
Cuando Dios va a hacer algo, es que le estamos pidiendo a Dios: Señor, haz algo grande en mi vida. Pues tienes que romper tus tradiciones, tienes que romper tus paradigmas, tienes que romper tu manera de pensar, tienes que romper tu manera de actuar y traerte a lo nuevo para entender lo que es el propósito de Dios. No hay oportunidad que se va a revelar a tu vida sin antes Dios no quiebra todo por todo lo que tú pasaste. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los cambios en nuestra vida, iglesia, son puertas al progreso. Yo estoy seguro que todos aquí han pasado por cambios. Algunos de ustedes dejaron sus países, sus familias, dejaron negocios, dejaron toda una vida para llegar hasta acá. ¿Y qué tuvieron aquí? Cambios. Lo que hacías allá no lo puedes hacer aquí, o no lo estás haciendo aquí. A lo mejor allá eras un profesional, eras un doctor, eras un abogado. Y aquí tuviste que venir a trabajar en una pizzería, en un restaurante, a lavar platos. ¿Cuánto le pasó eso? Mire, yo que soy de Puerto Rico, los últimos 8 años en Puerto Rico trabajé en una estación de radio. Terminé siendo gerente de esa estación de radio. Y entendíamos que teníamos que mudarnos para los Estados Unidos. Pasaron ciertas cosas, Dios sacudió el nido, nos movió el tapete y tuvimos que venir para acá. Bueno, allá pues cuando tú eres gerente de una estación de radio, tú tienes privilegios. Y conoces mucha gente. Y conoces gente de la política, gente de gobierno. Y no tan solamente los conoces, sino que tienes sus números en el celular. Sí, yo soy de esa época. Y cuando llegué aquí, me encuentro que era Freddy el perfecto desconocido. Nadie me conocía, nadie sabía quién yo era, nadie conocía mis enseñanzas, nadie conocía mi trabajo en las comunicaciones, nadie, que hasta yo me lo creí. Y estuve casi un año luchando, deprimido, angustiado. ¿Sabes por qué? Porque no entendía el cambio. No entendía lo que Dios estaba haciendo en mi vida. No entendía que Puerto Rico ahora era pasado y que Orlando ahora era presente y futuro. Y tuve que ser procesado. No entendía, pero desde allá de lo último que hizo Dios, me sacó de donde estaba, me llevó a lo profundo para que comenzara el ABC, el 1, 2, 3, a caminar otra vez y a entender, Raulito, que no se trataba de ti, sino del Señor. Así son los cambios. Y los cambios duelen. Mire, el hombre del cántaro habla de 3 cosas. Y estas 3 son las 3 cosas que les voy a compartir. Número 1, lo que estamos haciendo hoy, hablando de cambios. Número 2, el hombre del cántaro habla de procesos. Y número 3, el hombre del cántaro habla de revelación. Pero eso se lo dejo para los próximos domingos, porque hoy estamos hablando de los cambios de Dios. Ahora, la vida, entienda esto, iglesia, la vida siempre está en algún punto de cambio. Y cuando digo la vida me refiero a ti. Estás siempre en un punto de cambio. Aún los que llevan mucho tiempo en la iglesia, estás cambiando constantemente. Alguien dijo que el hombre que no cambia es porque no cambia. ¿Lo entendiste, verdad? Y hay gente que son los mismos, hay gente que no prospera, hay gente que no echa hacia adelante. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar. Porque yo soy así.
Porque mi pastor me enseñó así. Porque el sacerdote me enseñó de esta manera. Esta es la manera que yo tengo que conducirme en el evangelio. Y el Señor quiere prosperarte, el Señor te quiere llevar a otra dimensión, pero no puede porque tú no lo dejas, porque no dejas que el Espíritu Santo te guíe a la casa del Padre. Así que la vida para ti, hombre progresista y mujer progresista, esto no tiene que ver con política, sino con reino. La vida siempre te traerá una oportunidad de cambio. Número 2, recuerda que los cambios hablan de oportunidades. ¿Quieres oportunidad en tu vida? Tienes que cambiar. Tú no puedes hacer lo mismo que hacías en Puerto Rico, tienes que cambiar. No puedes hacer lo mismo que hacías en Colombia, en Venezuela, en la República Dominicana, en Cuba, en Honduras. No puedes hacer lo mismo. Dios te trajo para acá con un propósito. Divórciate de lo que viviste en el pasado y mira hacia adelante, hacia donde Dios te quiere llevar. Tan sencillo, ¿no? Tan difícil para muchas personas. Porque no quieren cambiar, no saben abrazar los cambios. Y los cambios duelen. Los cambios duelen. Entonces, para Dios darnos oportunidades, nos somete al cambio. Para que haya crecimiento, tienes que pasar por ese proceso de cambio. 3 puntos. ¿Qué quiere Dios cambiar en nosotros? 1. Escuche, que esto es para usted. Dios quiere cambiar la mentalidad religiosa por mentalidad de reino. Porque andamos arrastrando nuestra mentalidad religiosa del pasado. Y no puedes entrar a la casa del Padre con la mentalidad de religión. Tienes que disasociarte, tienes que cambiar totalmente tu manera de pensar para tú entender lo que es el reino de Dios, lo que son los propósitos de Dios y hacia dónde Dios te quiere llevar. Tienes que cambiar esa mente. Tienes que cambiar el cassette. Cambios. Pero más, mire, yo me atrevo a decir que Dios aborrece la mentalidad religiosa. Lo digo otra vez. Dios aborrece la mentalidad religiosa. Y qué triste que muchos de nosotros que hemos transitado por este caminar del evangelio todavía andamos arrastrando cosas del pasado. En Lucas 17:21, la segunda parte del verso dice: porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Mira lo que el Señor está diciendo. El reino de Dios está aquí. No entendiste. Dije, el reino de Dios está aquí, aprovéchalo. El reino de Dios ha llegado. Sé parte de Él. Pero tienes que cambiar esa forma de pensar. Porque para que Dios se glorifique tiene que haber cambio dentro de ti. De eso trata el arrepentimiento, ¿no es cierto? ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de dirección, cambio de paradigma, cambio de mente, cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. Cuando venimos a los pies de Cristo, ¿qué hacemos? Le damos la espalda al mundo y caminamos en pos del Señor. Estoy bien. Mire, la Iglesia de América no entiende esto. Porque la Iglesia de América, desde Canadá hasta la Patagonia, desde California, desde Baja California hasta las Islas Vírgenes, la Iglesia de América no ha entendido lo que es esto, lo que es reino. Y me atrevo a decir, y que me caigan piedras encima, que hasta el sol de hoy no lo han entendido. Se les hace difícil comprender el concepto de reino
Porque siempre, especialmente en Norteamérica, siempre ha sido una república. Y como república funcionan en una democracia. Y tenemos aquí la mente de democracia. Estos son los que nos hemos criado acá en Estados Unidos. Tenemos mente de democracia. Y Dios no funciona en democracia. Dios funciona en teocracia. Y la teocracia es un gobierno regido por Dios. Y si es un gobierno regido por Dios y Dios es nuestro rey, eso es reino, donde Dios gobierna nuestra vida y Dios gobierna todo lo que nos rodea. Por eso yo veo deficiencia en la democracia de los hombres. Veo deficiencia. Algunos van a decir, ¿pues usted es socialista? No, yo soy teocrático. Yo creo en el gobierno de Dios. Entonces, tradicionalmente se ha definido la república como la forma de gobierno de los países en los que el pueblo tiene la soberanía. Y eso le gusta a mucha gente. El problema que yo tengo con la democracia y ese estilo de soberanía, y esto no es político, pero el problema que tengo es que entre ese tipo de gobierno o de democracia hay un hilo fino Alguien un día me confrontó con esto. Yo no sé de dónde era, si era socialista o qué sé yo. Pero hay un hilo fino hacia la anarquía. Y la anarquía es donde la gente hace lo que le da la gana. Y eso es lo que estamos viendo en esta nación. Que se levantan grupos porque ellos quieren hacer lo que les da la gana. Y rompen lo que no les cuesta, lo rompen y destruyen y queman y roban. ¿Y eso es democracia? Eso no es democracia. Eso me dice a mí que falta Dios. Que falta Dios en los hogares, que falta Dios en el corazón, que falta Dios en las escuelas, que falta Dios en las instituciones de gobierno, que falta Dios en los lugares prominentes de esta nación. Ahí falta Dios. Jesús no vino como un líder religioso ni democrático, sino como rey. Mateo 16, 13 al 17 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, escuchen lo que ellos dijeron. Estos son los que andan con Jesús. Unos, Juan el Bautista. Otros, tú eres Elías, papi. Otros, Jeremías. O alguno de los profetas. Y le dijo, ¿y vosotros quién dice que soy yo? Pero Pedro tuvo la palabra exacta. Pedro tuvo la revelación. Pedro entendió el mensaje. Pedro entendió el concepto. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este hombre tenía los pies sobre la tierra y el alma pegadita de Dios. Entendía el propósito de aquel hombre que estaba hablando, que era el Hijo de Dios entre ellos. Por eso Jesús le dice, mira, feliz eres, hombre. Bendecido eres, bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, yo sé que todos ustedes dijeron, no, ahí no dice hijo de Juan, ahí dice hijo de Jonás. Eso lo dije adrede. Ay, pastor, se equivocó. Bueno, me equivoqué en el primer mensaje porque di una cita mal, pero ya la arreglé, ¿oíste? La gente se distrae con esa cosa. Mira, ese verso no es. Pero yo leí hijo de Jonás adrede para ponerlo a usted a estudiar si es hijo de Jonás o era hijo de Juan. Dije hijo de Juan, ¿verdad? Ok, eso estúdialo después, a ver quién es quién. Pero bueno, eso es otra enseñanza.
Ay Dios, yo que peleo con las distracciones en los mensajes y aquí ayudándolos a ustedes a distraerse. Así que los discípulos le compararon, y los que estaban allí le compararon a él con líderes religiosos, o sea, Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Yo decía esta mañana que había como que un sincretismo, ¿verdad? Que traían enseñanzas de otras religiones acá. Y me pareció que toda esta gente tuvieron conversaciones sobre el tema de la reencarnación. Y a veces eso pasa en la iglesia. Hay gente que nos encontramos en los pasillos que tienen muchas preguntas que no vienen de su corazón, sino de una duda que un video de internet en YouTube, que un predicador por ahí, porque la gente ahora se alimenta más de YouTube, ¿verdad? Muchos evangélicos se alimentan más de los predicadores de YouTube que los predicadores de la casa. Y le hacen más caso a gente que ni ha estudiado, que simplemente saben hablar bonito, que simplemente saben pararse en un púlpito y motivar. A la gente le gusta que lo sacudan. A la gente le gusta a los predicadores que les mueve el moño. ¿Se acuerdan en los tiempos de antes? Y no hay nada malo en eso. Hay una unción real en algunas personas, pero no todos la tienen. Algunos aprenden a manipular a un pueblo y decirle las cosas lindas que un pueblo quiere escuchar, para que todo el mundo aplauda, para que todo el mundo grite, para que todo el mundo corra. Pero la verdad del evangelio o la verdad del reino se queda esquineada y la gente no crece. La iglesia no crece. Pero Pedro dijo que él era Cristo, Mesías, ungido, Hijo de Dios. Este hombre había tenido la revelación. Porque Jesús vino a establecer únicamente el reino de Dios. El reino de Dios en la tierra. Mire, lo hizo a través de algunos versos bíblicos. ¿Se acuerdan cuando dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, sea tu nombre, venga tu reino. Corrijo. El reino de los cielos es semejante a muchas de las historias que hizo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, el evangelio del reino. Y os he dado saber los misterios del reino. Y el verso que todos ustedes conocen, que es el más que citan: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que entendemos que el Señor lo que quiere es que tú seas y que yo sea embajador de su reino, representante oficial del reino, con todos los beneficios de su gobierno. ¿Escuchó eso? Jesús quiere que tú seas representante de su gobierno con todos los beneficios de ese reino, como aquellos que están en las Naciones Unidas, que tienen inmunidad, que tienen protección, que tienen casa, que tienen carro, que tienen ropa, que tienen comida. Lo único que el Señor no te ofrece nada de eso. Dice Mateo 6:25: no te afanes por la vida, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Esa es la diferencia. Porque el Señor no llama a la gente para darle buenos carros, buenas casas, buenas cuentas de banco. El Señor te llama para eso. No te llama para eso. Ese es trabajo tuyo. ¿Tú quieres buen carro? Need to work, papi. ¿Tú quieres buena casa? Tienes que trabajar, ¿verdad? ¿Tú quieres lujos? No hay nada malo en los lujos, pues tienes que trabajarlo. ¿Sí? Tenemos que tener eso en claro. Porque hay gente que dice, no, que eso no es del Señor, que mira para allá, que están millonarios. Pues mira, si está millonario es porque trabajó. ¿Sí o no? Si tiene plata es porque la sudó. Pues tiene derecho a...
Yo estaba viendo los otros días, yo casi no veo predicadores en internet, le digo sinceramente, pero me detuve a ver porque quería escuchar ciertas cosas que me habían dicho. Y una de las cosas que él dijo es que una iglesia, primero ellos no recogen, Milton, ofrendas en la iglesia, lo primero. ¿Ok? Y todo el que quiera una ofrenda lo va al gasofilacio allá afuera y lo deposita allá afuera. ¿Ok? Segundo, él no cobra un centavo de la iglesia. Él no cobra un solo centavo de la iglesia. ¿Por qué? Porque él levantó su imperio. Él levantó un trabajo. Él es un hombre de negocios. Él es un hombre de talento. Entonces no necesita, mínimo con los libros que escribió, no necesita que la iglesia le pague por ser pastor. Pero ese es él. Ese es él. Entienda eso. Por ahora nosotros necesitamos la ayuda de la iglesia, ¿verdad? Bueno, yo no cobro aquí tampoco, pero los que sí trabajan, los que trabajan en esta casa, que están aquí de martes a domingo, pues ellos sí lo necesitan. Pero el día que sean empresarios, no lo van a necesitar. Así que, entonces Jesús viene en el capítulo 10 y verso 10 y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ahora, cuando leemos esta palabra, muchos de ustedes han escuchado que se usa para el diablo, para los demonios, etcétera. Bueno, nada más lejos de la verdad, porque Jesús se refería a los religiosos de aquella época, que eran los fariseos, los que robaban, los que mataban, los que destruían la verdadera identidad de los seres humanos. A eso se refería Jesús. Y Jesús entonces le dice a la iglesia: miren, ustedes son linaje escogido. Ustedes, iglesia, centro, ustedes son nación santa. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son pueblo adquirido por Dios para que anunciéis como embajadores las virtudes de aquel que es rey, que os llamó de las tinieblas, o sea, la ignorancia, a la luz admirable, que es la verdad y que es Cristo. Así que Dios, el Señor, quiere que por favor, te lo dice Raúl Rosado, hagas pedazo las memorias de tu religión. Porque esto no es asunto de religión, esto es asunto de una relación con Dios. Mire, y hay gente que va a querer arrastrarte a su religión. Ojo con eso. Hay gente que te quiere sacar de la libertad que te dio Cristo para meterte en sus parámetros, en sus paradigmas religiosos que no alcanzan absolutamente nada. ¿Qué más quiere Dios? Mira, me queda un minuto y me faltan 2 temas. Las experiencias pasadas. Dios quiere que cambie las experiencias pasadas. Hay un principio que dice que el progreso se debe a personas que no se conformaron con dejar las cosas como son. Pablo dice en Filipenses 3:4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, hombre preparado, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El verso 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Y la gente de reino ya no piensa en lo que tenía ya, sino que la gente de reino piensa a la vanguardia. Y él dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que cambia las experiencias pasadas por nuevas. Por eso, 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Eso incluye, amados, las mentiras. Tienes que dejarlas atrás, tienes que dejarlas en el pasado. No puedes utilizar mentiras en el reino de Dios. No puedes ir a la casa del Padre utilizando mentiras. La escasez, no puede haber escasez en tu alma, en tu sed, en tu vida. Los abusos, los avivamientos.
Gente que vive de avivamientos pasados. Iglesias que viven de avivamientos pasados. Iglesias que viven adorando a ministros que estuvieron en el pasado. Ya eso pasó, eso fue una temporada. Eso ya no es necesario para llevarte a ti a la casa del Padre. Tienes que trabajar el momento, lo que Dios ha diseñado para ti en el día de hoy. Eso es lo que Dios quiere que tú trabajes para que puedas dar ese paso de victoria en tu vida. Los crecimientos, cómo crecimos demasiado en Kennedy, cómo crecimos en Puerto Rico, cómo crecimos en Venezuela, cómo crecimos allá. Ay, la iglesia de donde yo vengo. Ay, el pastor que yo tenía, aquello. Olvídate de eso. Dios quiere que agarres eso, lo eches a un lado, comiences a vivir el día de hoy, a dar pasos firmes en la iglesia del Señor, porque el propósito de Dios para tu vida comienza hoy. La experiencia es una posesión presente que evita que repitamos el pasado en el futuro. Mire, quien no puede cambiar de ideas, escuche esto, quien no puede cambiar de ideas, que mucha gente hay que no quiere cambiar de ideas. Quien no puede cambiar de ideas no podrá cambiar nada en su vida. Y hay gente que son esclavos de las ideas. Gente que son esclavos de lo que piensan. Ay. Me pasé por 4. ¿Qué quiere Dios cambiar en nosotros? Termino con este punto. Las temporadas. Oye, las temporadas. Números capítulo 21. Mira lo que hizo el pueblo de Israel. Capítulo 21, versos 4 al 9. Allí se relata que Israel era mordido por serpientes venenosas. El verso 4 dice, leo rápido. Después, ¿está ahí? Sí, ahí está. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Dice, y habló el pueblo contra Dios. ¿Y contra quién? ¿Le suena conocido eso? Y le dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Oye, yo estaba mejor cuando no era evangélico. Dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová le envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Dios. Esta es sombra de lo que tenemos hoy. Esta es sombra. No se crea que Dios va a enviar otra vez serpientes. No, esta es sombra. Sí, porque hay mucha gente que piensa que el Antiguo Testamento se tiene que repetir. Es que nunca más se va a repetir, porque era sombra de lo que tenía que venir. Y todo esto habla de nuestra relación con Dios. Todo esto habla de Cristo en nosotros. Y lo que te está diciendo es, cuidado con el pecado. Porque si no tienes cuidado con el pecado, va a venir la serpiente antigua y te va a morder. Y te va a picar. Ay, Dios, yo quiero predicar más, pero no. Mira, mordían al pueblo y la gente se moría. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega, le dice el pueblo, a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Tremenda celebración. ¿Por qué? Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, que dice, vivirá. Por eso Juan dice que como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo ¿para qué? Ahí está. Sino para que el mundo fuera. Eso es ABC.
Dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, él lo que hacía, lo que tenía que hacer era mirar a la serpiente de bronce. Y cuando miraba a la serpiente de bronce, vivía. ¿No es eso sombra de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Que cuando la humanidad era mordida por el pecado, cuando la humanidad todavía hoy está mordida con el veneno del pecado, lo que te está diciendo esta palabra, este evangelio, es que solamente mira a la cruz de Cristo. Pero lo importante es que se hizo una serpiente de bronce y el pueblo vio que había beneficio en ella y se fueron del desierto, de esa parte. ¿Y sabe qué hacía el pueblo de Israel? Cargaba todavía con la serpiente. 500 años estuvieron arrastrando. Se volvieron idólatras. Bueno, ellos eran idólatras, pero tuvo que venir Ezequías a hacerla 4 pedazos para decirle, no es a eso que tienen que adorar, no es a eso que tienen que mirar, sino al Dios verdadero, a Jehová, Dios de los ejércitos. A Él es que tienen que adorar, a Él es que tienen que servir. La Biblia enseña que cada día va a traer su afán, que todos los días aprendemos que son distintos, con un propósito distinto, que cada temporada tiene su propósito. Escuche, te voy a hablar personalmente. Cada temporada tiene un propósito para ti, porque el maná tuvo su tiempo. Moisés representó una temporada, pero la Biblia dice que Moisés murió. ¿Y se levantó quién? Josué. Y Josué vino para trabajar una nueva generación, para llevar al pueblo a la casa del Padre. Pero Josué también murió. Ahora Moisés era pasado y Josué era presente. Voy a cerrar. Puedo seguir, pero voy a cerrar. Para Pedro y Juan no era común, no era familiar lo que iban a presenciar. Ellos iban a ir a la casa del Padre, dijo Jesús. Esto tiene una connotación totalmente espiritual. Y es a la casa del Padre, iglesia, donde Dios te quiere llevar. Pero como Él no puede hacerlo personalmente, envió a su Espíritu Santo. Envió al hombre del cántaro, ese es el Espíritu Santo. Envió al hombre del cántaro para que tú le siguieras y Él te dirigiera y Él te llevara y Él te guiara a la casa del Padre, que tú pudieras alcanzar propósito, que tú pudieras alcanzar todos los beneficios que el Señor nos dio a través de su muerte y resurrección. ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Para hacernos conocer los misterios de Dios, para hablarnos, para enseñarnos el camino, para guiarnos. Y posiblemente tú estés en el camino, pero no sepas cuál es la casa del Padre. La casa del Padre es la casa del propósito de Dios para tu vida. Escucha, tú no podrás alcanzar el propósito de Dios para tu vida a menos que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Y para poder entrar a la casa del Padre, iglesia, tienes que romper esquemas, tienes que romper estilos, tienes que deshacerte de memorias del pasado, tienes que deshacerte de hasta las credenciales, de los diplomas, de todo lo que hiciste en el pasado,
para poder entrar a la casa del Padre. Yo no estoy diciendo que el que alcanzó una maestría, un bachillerato, lo tienen que... No, estoy diciendo eso. Que eso no se debe interponer entre tú y el propósito de Dios. Porque hay gente aquí que Dios los quiere bendecir. Hay gente aquí que Dios quiere bendecir su casa, su familia. Pero tienen muchas cosas en el medio que tienen que quitar. Y Dios te dice hoy: saca todo eso a un lado y dale paso al hombre del cántaro, dale paso al Espíritu Santo para que te lleve a la casa del Padre. Puesto de pie, iglesia. El camino al éxito siempre está en construcción. Quiere decir que el propósito de Dios que se va a cumplir a tu vida tiene que pasar por esas carreteras que están en construcción. Y Dios te está llevando por los procesos, por la revelación, que es lo que vamos a hablar en los próximos domingos. Pero hoy, que entiendas los cambios de Dios para tu vida. Posiblemente tú no sabes cómo hacerlo, pero yo te digo hoy que Dios te quiere llevar a otra dimensión, una dimensión de bendición. Las cosas no tienen que ser como antes. Tienes que romper los paradigmas, tienes que romper esa forma de pensar. Tienes que desaprender para aprender lo que el Espíritu de Dios te está hablando en este día para llevarte al proceso de bendición de tu casa. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas ahí que necesitan abrazar el cambio de Dios para que la bendición de Dios se haga una realidad en su casa y en su vida.